en territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Siempre será importante en un proceso electoral y durante la campaña conocer las propuestas concretas que respondan a la solución de los problemas de los ecuatorianos. Hoy vamos a presentar a 3 candidatos a la Asamblea Nacional: la doctora Ana Belén Cordero, por el Movimiento Creo en Quito; la doctora Elsa Guerra, candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano; y el doctor Ramiro Vera, candidato en la provincia del Tungurahua. Bienvenidas, bienvenido. ¿Cómo piensan afrontar el desafío de ir a la Asamblea Nacional a sabiendas de que la Asamblea no goza de buena reputación? La Asamblea no ha sido diligente para atender los acuciantes problemas que tienen los ecuatorianos. Parecería que hay 2 discursos, el de la campaña y gran parte, por cierto hay excepciones, gran parte de los candidatos desoyen lo que les exigen los electores que les llevaron al recinto legislativo. En la campaña ofrecen todo lo que desean, llegan a la Asamblea y no solo esas promesas, sino la solución de los problemas que tiene el Ecuador, y simplemente se da las espaldas al mandato popular. Con esas consideraciones, doctora Ana Belén Cordero, ¿cómo ve usted este desafío, en su caso, de volver a la Asamblea Nacional para asumir los acuciantes problemas que tiene el país, como seguridad, desempleo, el caso del Seguro Social ecuatoriano? Y podemos citar una larga lista de los grandes problemas que tiene el país. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Saludos a la audiencia y a mis copanelistas Elsa y Ramiro, que está de manera virtual. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estuvimos ya en la Asamblea Nacional, hicimos un buen papel en la Comisión de Fiscalización, particularmente yo como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Llevamos adelante 14 juicios políticos, temas de fiscalización importantes para el país, y además informes de fiscalización, en mi caso concreto, 2 en particular: el tema de la fiscalización a las universidades emblemáticas, mal llamados emblemáticas porque eran elefantes blancos donde engañaron a muchos jóvenes, entre esos el caso de Yachay, y otro de ellos fue el tema de la fiscalización por el sistema Sucre, que pretendió en algún momento desdolarizar a nuestro país. Permítame un paréntesis a propósito de lo que usted señala. Ve usted, a propósito de los cuestionamientos que hacemos de la campaña, ya se vuelve a ofrecer en campaña rehacer lo de Yachay, que fue realmente un fracaso y que se demostró. Recuerdo cuando presidía Fernando Villavicencio la Comisión de Fiscalización, y usted también como vicepresidenta. Rehacer lo de Yachay, lastimosamente no se rehacen los sueños de los jóvenes. Ese es el problema, que de fondo se les prometió que iba a ser el Silicon Valley ecuatoriano, y lastimosamente eso no se cumplió. Se utilizaron las empresas públicas de las universidades, que les valió varias glosas a algunas personas, entre esos hoy candidatos a la Revolución Ciudadana, y con esos antecedentes hoy vuelven a jugar con los sueños de los jóvenes. Mire, volver a la Asamblea Nacional es todo un reto, donde hay una política tan polarizada, donde se utiliza la Asamblea Nacional o las curules, no todos, pero muchos, como moneda de cambio o como moneda de extorsión a los distintos gobiernos. Lo vimos con Moreno, lo vimos con Lasso y ahora lo estamos viendo con Noboa. Yo discrepo con usted, Miguel, en el hecho de que la Asamblea Nacional nunca legisla en las necesidades de la gente, porque hubo un periodo de una relativa gobernabilidad y calma de aproximadamente 5 o 6 meses, donde se aprobaron leyes aparentemente, abro comillas, beneficiosas para el país, y digo aparentemente porque luego a pocos meses las volvieron a reformar, entonces no eran tan beneficiosas, probablemente así lo envió la Presidencia de la República. Claro, luego pasó lo que pasó, vino la época electoral, vino el tema de la embajada mexicana y por supuesto las relaciones o la gobernabilidad se rompieron. Y con esos antecedentes, Ana Belén Cordero, quien les habla, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Pichincha por las listas 21, promete, además de capacidad y liderazgo, que ya lo tuvimos en la Asamblea Nacional, trabajar por la gente y decirle a la gente, que eso es lo que le molestan a los quiteños y a los ecuatorianos, que les mientan. Decirle a la gente las cosas como son, con firmeza y con la verdad. Se
consigue confianza de los ecuatorianos, confianza de los quiteños, poder trabajar por sus necesidades. Ya hablaremos un poco de las propuestas más adelante sobre temas de seguridad, temas de empleos verdes, temas de liderazgo político en la capital, y con esos antecedentes es que me presento nuevamente a la candidatura a la Asamblea Nacional para poder representar a los quiteños con altura. Por lo que usted señalaba, es verdad que hay proyectos que en el pasado se han aprobado y que han arreglado parcialmente. Sin embargo, los ecuatorianos quisieran soluciones y concretamente, por ejemplo, al tema del empleo, una reforma laboral, que hay una deuda de la Asamblea. El tema del seguro social, se han puesto parches en la Asamblea y no se ha ido al tema estructural, cambiar el modelo que es insostenible en el seguro social. El tema del fortalecimiento para el combate de la inseguridad en el Ecuador. Es decir, podemos hacer una larga lista de las necesidades. Algo se ha hecho, pero hay mucho pendiente por hacer. En el tema del combate a la inseguridad, en el periodo que nosotros estuvimos, se aprobó la ley del uso legítimo de la fuerza, que es la que le permitió, entre otras cosas, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional hacer su trabajo. El expresidente Lasso, en noviembre del 22, envió la enmienda constitucional que luego se aprobó en consulta popular planteada en esta gestión para que puedan las Fuerzas Armadas trabajar en conjunto con la Policía Nacional y se dé el combate a la inseguridad. Pero sí debo reconocer totalmente, yo que fui asambleísta de bancada oficialista y hoy no soy asambleísta, que el cuidado y el combate a la inseguridad le corresponde, es una función netamente del Ejecutivo y también debo decir del Judicial, porque la Policía Nacional y las fuerzas del orden ponen delincuentes tras las rejas, cumplen con su trabajo y a los 2 o 3 días jueces de bolsillo, traicioneros de la patria, vuelven a ponerlos en las calles. Por eso hay una propuesta concreta de la cual ya hablaremos más adelante para este tema, porque no puede ser posible que la Asamblea Nacional le da un marco jurídico de actuación a todo el país para hacerle frente a la inseguridad y el Poder Judicial, no en su totalidad ni generalizando, pero sí con algunos casos bastante conocidos que hoy le ha valido a un presidente del Consejo de la Judicatura estar en la roca, y otros casos adicionales, traiciona a los ecuatorianos y no son servidores judiciales, como digo yo, son traicioneros de la patria. Bienvenida a la asambleísta Elsa Guerra, candidata por el Partido Socialista Ecuatoriano. Hablaremos más adelante de las propuestas concretas, pero cómo rescatar a la Asamblea Nacional para que sea la institución, el poder del Estado que contribuya eficazmente a la solución de problemas estructurales. Pero antes de que conteste la pregunta, ¿el candidato presidencial Pedro Granja del Partido Socialista sigue siendo candidato? Totalmente. Muchas gracias, querido. Porque él dijo en algún momento que renunciaba, cosa que no puede hacerlo, él va en una papeleta eso, una inquietud nada más. Muchas gracias, querido Miguel. Buenos días, Belén, Ramiro. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Este 9 de febrero podemos hacer un verdadero cambio en este país. Nosotros creemos que es necesario impulsar un verdadero cambio de recuperación del Ecuador de las mafias. Y no solo me refiero a las bandas criminales de este país, sino a otros sectores de la política que poco han hecho por nosotros. Nosotros pensamos que somos la opción del cambio por 3 razones fundamentales. La primera es porque no venimos a pelearnos entre políticos, sino venimos a pelearnos por los derechos de la gente. No nos interesa encerrarnos en hoteles de 5 estrellas a negociar las necesidades de los demás, sino nos interesa sentarnos con la ciudadanía para resolver los principales problemas. Segundo, porque esta opción de la lista 17 está liderada por personas como ustedes, que trabajan para comer y que no nos servimos de la política. En este caso, nuestro candidato a la presidencia de la República es Pedro Granja. Pedro Granja en su momento denunció que vivía una amenaza frente a su vida y que el Estado no le estaba generando las condiciones para proteger su integridad. ¿Y por qué vivía una amenaza? Porque es el único de los candidatos a la presidencia de la República que tiene un título de maestría en lucha contra la mafia, que tiene experiencia y asesorado a otros países como Italia para luchar contra la mafia en este país, que es uno de los principales problemas, o el principal más fuerte que tenemos en la realidad ecuatoriana. Y tercero, porque por más de 2 décadas ha estado luchando por los derechos de los jóvenes, de los niños contra el abuso sexual, de los médicos para que se les pague el salario justo, entre otros elementos. Y finalmente porque él, como Elsa Guerra,
Que muchas gracias, Miguel, por encontrarnos esta mañana. Para mí ha sido maravilloso volverle a ver. Pues es una mujer que básicamente es educado gracias a su madre y a este país. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y un PhD en Derecho y alrededor de 9 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo. Pero la mejor carta de presentación, y por eso es que creo que es importante plantearlo, es que no tenemos un pasado de corrupción. Necesitamos políticos que impulsen una nueva política, y esa nueva política significa una política con honestidad, con transparencia, que diga la verdad. Y finalmente, porque tenemos un plan claro. Nosotros queremos recuperar el Ecuador y ese plan tiene 3 ejes fundamentales. Vamos a tener mano firme contra el narcotráfico y las vacunas. Vamos a romper el embudo que no permite que nuestros jóvenes accedan a oportunidades para estudiar y para trabajar. Y vamos a tener una posición firme contra la corrupción, porque el 99% de la población ecuatoriana es gente honesta y trabajadora, y no podemos permitir que se pierda entre 5.000 y 7.000 millones anualmente por corrupción en este país, y por eso es que esta es una propuesta clara de nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, que tiene que cambiar, que tiene que rehumanizarse y tiene que poner en el centro los problemas de la sociedad. 2 tareas fundamentales tiene la Asamblea: legislar y fiscalizar. Precisamente damos la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta que va a la reelección, Ramiro Vela, por la provincia del Tungurahua. ¿Cuál sería su balance, Ramiro Vela, de lo que ha sido esta Asamblea Nacional en el trabajo para completar el periodo luego de la muerte cruzada que se diera en el gobierno anterior? ¿Qué diría usted de los hechos positivos y los negativos, las frustraciones? ¿Y para qué quiere volver a la Asamblea Nacional? Buen día. Buen día, estimado Miguel. Buen día a las compañeras de panel. Mil disculpas no poder estar hoy en la capital, pues ya estamos en provincia y más aún con la licencia. Estamos trabajando acá con los ciudadanos. Bueno, creo que la Asamblea tiene cosas positivas. En menos de un año haber logrado aprobar ciertas leyes, algunas inclusive, pese a lo que alguna compañera de panel decía, que se han rectificado. Una sola que hubo que ampliarla, que es la ley de inversión privada para el sector eléctrico. El resto de las leyes están en vigencia. Una ley que fue muy complicada, pero que al final había que aplicarla, porque hay que recordar justamente al año, hoy que estamos iniciando este nuevo año, que a esta fecha el gobierno de Daniel Noboa no tenía ni siquiera para pagar sueldos. Y yo recordaré una entrevista con usted mismo. No había para pagar gobiernos autónomos descentralizados, no había para pagar salud, no había para pagar maestros. El gobierno de Guillermo Lasso dejó prácticamente el país sin financiamiento. Acuérdense de todo aquello. Entonces, varias leyes hubieron que hacerlo obligatoriamente para poder tener dinero y poder pagar al sector público. Hay leyes importantes, la ley de turismo, por ejemplo, que fue una de las aplicadas al inicio, que ha permitido una reactivación de este sector. Veía los datos económicos del último feriado, que ha sido muy criticado, pero sin embargo es un sector que fortalece los sitios y las áreas más desprotegidas de ciertas provincias que inclusive han tenido problemas con la delincuencia. El mismo hecho de haber aplicado esta enmienda constitucional que permite que los militares estén en las calles, y no solamente en las calles, sino en los centros de privación de libertad y en las carreteras. Hoy he visto el resultado de aquello, aunque algunos quieran desvirtuar por un hecho lamentable que fue el de Guayaquil. Y así un sinnúmero de leyes que no solamente han servido a un sector, sino al país. También ha habido cosas negativas. En este último periodo, sobre todo, todo iba bien con una asamblea que había entendido que se equivocó antes de la muerte cruzada, y tras la muerte cruzada se logró un poco de gobernabilidad, pero todo cambió, y ahí voy a concordar con el famoso caso de la embajada mexicana. Ahí todos de una u otra manera sacaron realmente sus verdaderos intereses. Hablo de Revolución Ciudadana y hablo del Partido Social Cristiano, que luego, con el caso de uno de sus allegados, Muentes, también se involucró en el tema de la corrupción. Vinieron los juicios políticos a ser miembro de la Comisión de Fiscalización. Tuvimos que enfrentar varios de aquellos hechos lamentables, como el haber retirado las firmas, algo que no está en la ley, algo que no existe dentro de la función legislativa. Retiraron
los proponentes, las firmas de 3 juicios políticos justamente del gobierno de Guillermo Lasso. Y lo que son las cosas de la vida, los que retiraron eran los que propusieron la muerte o los que propusieron el juicio político al ex presidente, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Y a 3 ministros, uno de ellos inclusive que hasta ahora tenemos el problema que no sabemos cómo quedaron las cuentas públicas al final de año, al ex ministro de Finanzas. Y luego vinieron juicios por interés, por temas particulares de ciertas bancadas. El de Wilman Terán, que va a pasar a la historia, procesado ya por la justicia penal ordinaria en el Ecuador a 9 años y con otra pena por caerle, y la Asamblea lo salvó, y otros juicios por perseguimiento, como el de la fiscal, como el de la ministra del Interior, como la de la canciller, que no prosperaron, y uno que sí prosperó de manera increíble, con la misma complicidad de estas fuerzas políticas, que es de un consejero de Participación Ciudadana, que además busca que ingrese un consejero que está vinculado directamente a otro partido político. Así que hay cosas, creo, positivas en este último periodo, el Código Orgánico para reformar el tema agrario y pesquero del país. Se ha tratado otros temas que son 100% populistas y que el presidente ha tenido que vetarla. En la reforma a la ley de la función legislativa, donde, entre comillas, se quería que ya no haya 137 ahora y luego más de 150 asambleístas, sino solamente los dirigentes del partido ordenen por chat cómo votar. Y si alguien pensaba diferente, era sancionado porque aparentemente había un camisetazo. Y otro sinnúmero de reformas ilógicas para la función legislativa que el presidente le acaba de vetar. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Lamentablemente creo que la Asamblea no va a terminar bien, y no va a terminar bien porque en este momento se ha puesto en una posición bajo el cuento, y usted lo debe haber escuchado, Miguel, y los oyentes, de somos el primer poder del Estado y hacemos lo que quieren. Lo último que ha pasado, cuando les conviene la Constitución se aplica, cuando no les conviene la Constitución no se aplica, y bajo la dirección de Revolución Ciudadana solamente hay intereses particulares. ¿Cómo va a cambiar? Con la presencia de ciudadanos comprometidos dentro de la Asamblea y no con intereses partidistas. A propósito de ese balance que hace Ramiro Vela, si fue una vergüenza que en el tema de fiscalización hayan perdonado a Wilman Terán, que ha sido sentenciado en el ámbito judicial en el caso Metástasis, y está procesado en otros casos, independencia judicial, obstrucción de la justicia. Sí resulta una vergüenza como institución, como función del Estado, que la Asamblea le dé tribuna y finalmente consagre su inocencia, que es sentenciado en la función judicial. Correcto. Y bueno, depende. Para los que tenemos vergüenza, sí. Para otros es una medalla. Yo quiero recordarle el pronunciamiento de la presidenta de la Comisión de Fiscalización cuando dijo: hemos cumplido y le hemos dado a un inocente la posibilidad de que lo demuestre. Esas fueron las palabras de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que hoy tendrá que seguramente reflejar ese criterio frente al tema penal. Acuérdese además... Ella también va a la reelección. Pamela Aguirre. De lo que conozco. Pero acuérdese usted, lo trajeron en helicóptero. Como artista, tuvimos que esperarle 1 hora que se cambie de terno. Tuvimos que esperarle 5 horas para que en cada tema pueda interpretar. Lanzó lodo con ventilador, dijo de todo. Sacó chats que no existían y le permitieron hacer absolutamente eso. Cuando llegó Guarderas, y solo lo pongo como ejemplo, fue totalmente lo contrario. Y ahí el problema es la unión de ciertos partidos políticos que han cambiado toda su visión de la noche a la mañana. Uno de ellos Construye fue el que ha permitido este último proceso, por ejemplo, contra el consejero Guarderas, bajo un concepto distinto, y tengo una ex asambleísta de fiscalización. Se supone que el juicio político tiene que ver con las causales. ¿Sabe lo que dijeron ciertos asambleístas de Construye? Nosotros vamos a votar en contra de Guarderas porque no defendió mi partido, porque se abstuvo una votación. O sea, de un asambleísta que se supone que tiene que defender lo legal, escuchar ese criterio, claro que da vergüenza, pero para los que tenemos vergüenza, para otros es una medalla de oro. Bien, el país sabrá juzgar en las urnas, por ejemplo, en lo que usted cita, la actuación del movimiento Construye. Vuelvo con la doctora Ana Belén Cordero. Propuestas. ¿Qué propone usted de llegar a la Asamblea Nacional? Gracias por su pregunta, y solo un par de puntualizaciones antes de avanzar con las propuestas.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, está sentada ahí con los votos del gobierno. Entonces vamos poniendo los puntos sobre las IES y la señora está haciendo y deshaciendo lo que hace hoy en fiscalización es gracias a los votos del gobierno y de eso tienen que hacerse cargo con todas las letras. Yo sí lamento y agradezco que Ramiro esté aquí porque lastimosamente la candidata del Centro Norte de Pichincha del gobierno jamás se presenta a los conversatorios y a los debates. Hablo de Inés Alarcón, quien planteó además el juicio político contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, que dicen que no tenían para pagar sueldos. Es porque estábamos en enero o en diciembre, no sabían cómo generar liquidez en el sector público, porque obviamente la curva de aprendizaje al ser nuevos no les generaba este espacio para que ellos. Les subieron 3 puntos de IVA a los ecuatorianos y todavía no tenemos soluciones adicionales con esos 3 puntos de IVA. Esos acuerdos y esos pactos, al menos quien les habla, jamás pactó con el brazo político de las mafias ni del crimen organizado en la Asamblea Nacional. Y eso sí lo puedo decir con la cara limpia y con todas las letras. Con estos antecedentes, mi querido Miguel, es importante recordarle a la ciudadanía que ese trabajo contra la inseguridad que vivimos en este país, que ya no es solo de la costa, que vemos con horror los ríos, Manabí, Guayas, Esmeraldas, ahora también existe en la sierra. En nuestra provincia, en Pichincha, en Quito, las bandas del crimen organizado se han tomado los espacios, hay disputas entre bandas y lo digo con todas las letras, las fuerzas del orden hacen su trabajo en gran medida, en menor medida, con los recursos que tienen, pero hay jueces y fiscales corruptos que los liberan a los pocos días. Lo vimos en el gobierno anterior, lo vemos en este gobierno y eso tiene que terminar, porque si una de las funciones del Estado, que es la función judicial, no funciona, no cumple su trabajo, hay una crisis de institucionalidad y vimos con horror, plaga, purga y metástasis y sus brazos políticos en la Asamblea Nacional, cómo los defendían a rajatabla. Ya lo dijo Ramiro, cómo defendieron a un expresidente del Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, ese juicio político no lo planteó el gobierno, lo planteó un asambleísta de Construye. Podemos vivir un horror. Entonces, ¿qué se plantea desde Ana Belén Cordero para solucionar este problema de jueces y fiscales que liberan delincuentes? Cadena perpetua para esos jueces corruptos y fiscales corruptos que liberan grupos de delincuencia organizada fallando en contra de derecho en juzgados allá en Manglar Alto, en Yaguachi, utilizando Montecristi, utilizando la justicia, que no son servidores judiciales, sino que son traicioneros de la patria. Otra propuesta que planteo, ya que vivimos esta crisis energética galopante y que no pudieron llevar adelante estos 9 contratos de autogeneración privada que se dejaron precisamente para cubrir ese déficit que los engavetaron y que ya le valió además una denuncia por sabotaje a una exministra de este gobierno y además un juicio político con censura. Una propuesta para plantear utilizar nuestra energía solar. ¿Por qué? Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, los ecuatorianos, al estar en el centro de la tierra y utilizar los paneles solares tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas como un incentivo de entre 15 y 35% que los municipios solicitan como áreas de recreación, como áreas verdes, cumplir con ese porcentaje al colocar paneles solares en también los proyectos privados. Eso le va a servir para que exista autogeneración energética para los privados y el excedente o el remanente venderlo al sector público. Esos antecedentes nos permite además crear 20,000 empleos verdes y además aprovechar y dejar de depender de esta energía hidroeléctrica que en algunos casos nos ha valido varios casos de corrupción y casos judiciales por sobreprecios. Entonces, hay varias propuestas, entre esas además un liderazgo para la ciudad capital. Hemos visto con pena, lastimosamente, nuestra ciudad, nuestra provincia no ha vuelto a tener un candidato a presidente y un presidente desde Yamil Maguad que sea quiteño. No con eso estoy aupando en lo absoluto el regionalismo. Yo además personalmente soy quiteña, nacida en Quito, pero además vivida en Guayaquil con sangre cuencana y me encanta todas las regiones y las provincias de mi país, pero sí creo que a la capital le falta el liderazgo y ese liderazgo le pasa factura no solo al país, sino al resto de los quiteños. Entonces, hay varias propuestas con las que podemos seguir conversando, además del tema del empleo, que podemos seguir avanzando. En el tema del empleo, gracias. Por favor. Sí, a ver. Hay un tema sobre la precarización laboral, que es una preocupación que yo creo que tiene la izquierda y tiene la derecha. En eso podemos estar de acuerdo. Vemos con horror como en una mesa, en un almuerzo de familia de un domingo, donde 10 personas están sentadas en esa mesa, solamente 3 son privilegiados de tener un empleo digno y de calidad. Y otros 7 ven con envidia ese privilegio de esos otros 3. ¿Qué pasa con ese código viejo, obsoleto y arcaico? ¿Cómo cambiar eso? Además, recuperarse de los más de 5 millones de ecuatorianos.
candidata de izquierda que creo que no me va a dejar mentir, que nos preocupa, ¿verdad? Que esos otros 7 ecuatorianos no tengan un empleo digno y de calidad, que exista una precarización de estos trabajadores, que no hay nada más precario que no tener un empleo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Flexibilizar esas estructuras contractuales sin dejar de lado los derechos laborales adquiridos, tanto en el pasado como los que vendrán. Entonces, proponer un nuevo código que el anterior garantice y continúe garantizando los derechos de los trabajadores que ya fueron adquiridos, y que el nuevo código flexibilice estructuras contractuales. ¿A qué me refiero? Yo era estudiante universitaria y podía hacerme mi dinero, mis chauchitas que se llama, charoleando mesas mientras estudiaba Derecho. Y usted dígame hoy, ¿qué joven universitario puede redondearse aproximadamente $500 mensuales en un trabajo por horas charoleando mesas mientras es estudiante universitario hoy? Le negaron a los jóvenes ecuatorianos con los mandatos constituyentes, con la negativa del contrato por horas, poder trabajar de una manera flexible y poder hacerse dinero mientras son estudiantes. Entonces ahora les exigen experiencia, pero al mismo tiempo también les exigen poder trabajar. Entonces, con esos antecedentes, tener consensos con las izquierdas, con las derechas y con el centro, desde la Asamblea Nacional, con una experiencia de ya haber estado ahí, para poder modernizar nuestra legislación y poder avanzar, y que ya no sean pues solamente 3 de cada 10 ecuatorianos que con envidia vean que los otros tienen empleo, sino poder llegar a un porcentaje de un pleno empleo. Candidata a la Asamblea, Elsa Guerra, por el Partido Socialista Ecuatoriano, ¿cuáles son sus propuestas concretas? ¿Cómo enfrentar y solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos? 3 elementos importantes. Primero, mano firme contra los vacunadores y el narcotráfico en este país. Para eso tenemos un plan integral de seguridad con nuestro candidato a la presidencia, Pedro Granja, quien va a llegar este 9 de febrero. Primero, lo que tenemos que hacer es generar la Dirección Nacional Antimafias, que es una dirección que va a contar con cooperación internacional de países como los europeos, donde están recibiendo ya la producción de cocaína de nuestro país, donde tenemos que generar un proceso de corresponsabilidad para golpear no solo los tentáculos, sino el corazón y la cabeza del crimen organizado que está en la economía criminal. El Ecuador más o menos se lava dinero entre 2.000 y 3.000 millones anualmente. Eso tenemos que cortar en nuestro país. No solo vamos a golpear a los cabecillas de las bandas delincuenciales, sino también aquellos delincuentes de camisa blanca que lo que hacen es robar no solo nuestros sueños, mandan la plata a paraísos fiscales y finalmente usufructan de espacios como la política en los gobiernos nacionales, pero también en la Asamblea Nacional. Por otro lado, además de mano firme, tenemos que tener una mano abierta, y esa mano abierta tiene que ver con inversión social, porque ¿quién es la base social que alimenta el crimen organizado? Los sectores más empobrecidos, la gente que no tiene oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, y que ha significado que hoy por hoy 220.000 niños dejen de ir a la escuela, que los jóvenes dejen de ir al colegio y que la universidad sea un espacio elitizado donde 80.000 jóvenes no vayan anualmente. Esa es la realidad que está pasando en nuestro país. Por eso, además de este plan integral que significa fortalecer la institucionalidad y que a la par debe ir con una depuración de la fuerza pública, porque lo que estamos mirando es que lastimosamente el narcotráfico, las bandas delincuenciales también tienen relación con la fuerza pública. Por ejemplo, y es lo que yo llamaba la atención hace algún tiempo a la ministra de Gobierno, ¿cómo es posible que un jefe de la Policía Nacional en Guayaquil sea la mano derecha de uno de los sicarios? O que, por ejemplo, en Manabí, un policía en servicio activo entrene a los sicarios y con implementos de la misma Policía Nacional. O que el ministro de Defensa no genere un proceso de depuración cuando varios de los altos mandos finalmente autoricen que las grandes embarcaciones salgan con droga de este país, ¿no? El gran escándalo del narco banano. Estamos viviendo una realidad compleja donde necesitamos a alguien que tenga capacidad, conocimiento y decisión para enfrentar el crimen organizado. Y finalmente, algunos elementos adicionales: un adecuado plan de desarme del crimen organizado, un plan que enfrente lo que está pasando a las familias ecuatorianas, porque hoy, Miguel, tenemos miedo que nos llamen por teléfono, porque nos están vacunando. Las vacunas no da lo que está pasando solo en Guayaquil, está pasando en todo el país. Sí. Nos están extorsionando y el gobierno no ha podido tapar el nivel de extorsión que ha aumentado en más del 70% en la realidad de nuestro país. ¿Y cómo piensa financiar este plan integral? ¿De dónde salen los recursos? Primero, siendo eficiente
con los recursos que tenemos. Ustedes saben, y a mí me sorprende un poco lo que se ha planteado esta mañana, con todo el respeto, Belén y Ramiro, porque un primer ejercicio para impulsar una nueva Asamblea Nacional es hacer un ejercicio autocrítico. ¿Qué es lo que pasó apenas llegó Noboa al poder? Conjuntamente con la Asamblea Nacional, impuso el peso de la crisis en el bolsillo de los ecuatorianos de incrementar el IVA al 15%, y por otro lado condonó la deuda a los grandes millonarios en este país. Esa plata no ha sido invertida adecuadamente para un plan de seguridad inexistente, por ejemplo. Pero además existen 8.300 millones de deuda de los grandes millonarios de este país. Pedro Granja ha planteado que va a cobrar ese dinero, que es una deuda en firme y que podría servir para invertir en seguridad, pero también en educación, en salud y en empleo, en reactivación económica, que es lo que necesitamos para la realidad de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer sobre esta mano abierta de inversión social, querido Miguel, y todas las personas que nos observan? Romper el embudo que no permite que los jóvenes podamos acceder al empleo y a una educación de calidad. Vamos a reformar, por ejemplo, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que pasemos de un bachillerato unificado a un bachillerato diversificado con conocimientos técnicos, de tal manera que los jóvenes, por ejemplo, nuevamente puedan aprender contabilidad, auditoría, electricidad, mecánica, y puedan vincularse al mercado laboral cuando no pueden o no quieran acceder a la universidad en este país. Y esto tiene que estar articulado con potenciar los incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes. Segundo, nuestra propuesta de libre acceso a la universidad pública. Miguel, yo les quiero contar, yo soy parte de la educación pública, yo vengo de una familia luchadora, de una madre que educó sola 5 hijos, y si no hubiera existido libre ingreso en ese momento no hubiera podido estudiar. Tenemos que generar oportunidades para que esos más de 300,000 jóvenes que han dejado de estudiar y que ahora están haciendo varias cosas, o migrando, porque el 60% de los jóvenes piensan que el Ecuador no es un espacio de oportunidades, o siendo parte de las bandas delincuenciales de este país, o buscando formas para acceder a una universidad privada con altos costos, donde sus padres se endeudan más de una época, más de una década, no sea una realidad. Por eso el libre ingreso es posible, sobre todo porque necesitamos cumplir varios elementos. Primero, el mandato de presupuesto mínimo que está en la Constitución, que ningún gobierno ha cumplido. Segundo, porque tenemos que adecuarnos a las nuevas tecnologías, y porque es posible pensar en acceder a la universidad no solo mirando la infraestructura física, sino también las otras modalidades educativas. Yo soy docente durante 9 años y sé de gestión educativa y sé los problemas que están pasando en el sistema de educación superior. Y finalmente, porque es necesario para aquellas personas que quieran estudiar regresar a la oportunidad del acceso a créditos educativos. El IESE, que en algún momento existía en el Ecuador, era una posibilidad para que los jóvenes puedan acceder a créditos sin tasas de interés o con bajas tasas de interés, condición que ahora no pasa porque lastimosamente los créditos educativos tienen tasas comerciales. Es decir, necesitamos una gran reforma educativa que permite también vincularnos con el mercado laboral. Claro, la reforma educativa es un tema fundamental. Convencidos de que si no hay una educación de calidad en el Ecuador no podemos soñar con desarrollo. Asambleísta Ramiro Vela, ¿cuáles son las propuestas concretas luego de la experiencia que ha tenido hasta el día de hoy en la actual Asamblea? Bueno, gracias, estimado Miguel. Primero lo que hay que hacer es decirle a la gente la verdad y hablar claro, dejar el populismo a un lado. Eso es lo que primero tenemos que hacer, y es lo que he hecho durante este año, sea parte de una propuesta de gobierno, sea parte de otra propuesta. Yo no vine a defender al gobierno, no es mi intención y no lo ha sido nunca en una entrevista, pero yo tengo los números, las cifras. Claro que va a ser difícil una curva de aprendizaje, no es lo mismo que te dejen un negocio quebrado, endeudado, sin tener ni siquiera para pagar empleados, que empezar en cero. Eso es muy complicado. Y claro, también es claro que un presidente o cualquier autoridad que entra tiene que saber el estado de lo que va a recibir, sino para qué te metes de candidato. La Asamblea tiene 2 funciones muy claritas y no es posible, y escúchese bien, no es posible hacer nada sin acuerdos. A mí me sigue sorprendiendo porque es un discurso de los políticos anteriores y de ciertos actuales, decir que no hay que pactar con ciertos sectores. ¿Cómo no pactas con un grupo que tiene 55 asambleístas? ¿Cómo logras un acuerdo para generar comisiones, para generar gobernabilidad, dejando de lado a media asamblea? Yo la verdad no soy matemático, soy periodista, pero si hago números simples, no puedes. Tarde o temprano ese grupo con 55 asambleístas iba a tener comisiones, iba a ser parte de algunas comisiones, iba a ser parte de lo que soy, el gobierno de la Asamblea.
Y más aún si a ese grupo de 55 se suma otro grupo como el del Partido Social Cristiano y otros que aparentemente no querían ser parte de aquello, pero que hoy lo son, como Construye. Suma ahí, tiene 75 votos, mayoría de asamblea. Así que no me vengan con que no había que hacer acuerdos. Entonces no había que elegir presidente, vicepresidente, comisiones y pelearse como la asamblea anterior una semana, 2 semanas para ver si la puedes instalar. No, señores. Y ya en el tema legal, hay que realmente dar prioridad a leyes que apoyen a la generalidad. No hay una sola ley que vaya a ser 100% apoyada. Siempre va a haber un segmento, y más en un país donde creemos que tenemos una ley particular para nosotros. Somos, además, incumplidores de las normas. Yo creo que el Ecuador no necesita más leyes, necesita fiscalizar y cumplir las leyes que ya tiene. Miren, acaban de hablar del tema de la generación de energía solar. Eso está en la última reforma legal, hasta 100 megavatios. Está la alianza pública-privada para que los municipios, los gobiernos provinciales ya puedan generar energía propia, para que ya puedan vincularse al problema del país. Pero hay que empezar a aplicar la ley. Esta asamblea de transición, al igual que otras asambleas, lo único que se dedican es a hacer parches, o nos hemos dedicado a tratar de solucionar problemas. La última ley de alivio económico, ¿acaso soluciona algo a futuro? ¿Acaso prevé algo? No. Lo que está es solucionando la crisis desde la pandemia, la crisis de los paros, la crisis energética, todas esas crisis que dejaron a medio mundo endeudado, complicado con la banca, recién se está tratando de solucionar con una ley. La asamblea tiene que proponer leyes que vayan a prevenir problemas y no darle más problemas. Y yo voy a hablar de una ley que inclusive no se llama así, pero que el gobierno la tituló Ley Antipillos. ¿Cómo no fortalecer la UAFE? Aquí todos vamos a estar de acuerdo que el país es Ecuador es un paraíso para el lavado de activos. En la Comisión de Fiscalización, 2 informes habla de que la UAFE no ha podido cumplir su cometido, que en la banca pública se lava dinero. Y cuando se propone una ley que le da fortaleza a la UAFE para incautar inclusive los dineros mal habidos, se oponen 2 fuerzas políticas o 3 fuerzas políticas que hacen mayoría. Eso es lo que tiene que hacer la Asamblea. ¿Quiénes se opusieron? Bueno, votó el Partido Social Cristiano, el Partido Revolución Ciudadana, e increíblemente Construye fue el que propuso el archivo de la ley yéndose contra la Constitución en primer debate, cuando una ley económica urgente hay que debatirla en 2 debates. Y si aún así tenían los votos para archivarla, dejen que haya el segundo debate con las observaciones y luego archívenla. Pero no, tenían tanto apuro, tenían tanta desesperación, porque se atacaba a 3 sectores, Miguel. El primero, el de lavado de activos. El segundo, las mafias de los equipos de fútbol, que un año no tienen para financiar sus equipos, no tienen para pagar a jugadores, pero el otro año sacan de algún lado $1 millón para traer nuevos jugadores. ¿De dónde? Nadie sabe quién financia eso. Lo de las apuestas deportivas, que hoy por fin se está controlando. Durante los últimos 3 años, las apuestas deportivas han hecho un sinnúmero de cosas que nadie las ha controlado. Y el tema del dinero digital. Todas las semanas tenemos denuncias de ciudadanos por las pirámides, por las monedas virtuales, y no había una norma que establece aquello. Entonces, el país tiene que saber la verdad. Cuando se tratan temas de esta importancia, la Asamblea, a través de estos grupos de poder, con las que lamentablemente hay que llegar a acuerdos, porque si no la ley no es aprobada, porque si no las cosas no pasan, no se piensa en el país, eso va a quedar bloqueado. Cualquier buena iniciativa, si no tiene una mayoría de votos, simplemente no pasa. Queda en las comisiones o queda simplemente archivada. Una pregunta que quiero trasladarles a los candidatos. Una madre que ha sufrido por años la desaparición de su hijo y hasta el día de hoy no se resuelve el caso de David Romo. Su madre, Alexandra Córdoba, dice que eran los candidatos para dar una respuesta real, efectiva e imparcial a las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido, que eran los candidatos para evitar que la desaparición de personas en el Ecuador se incremente. ¿Cuáles serán las políticas públicas y de seguridad para esta problemática? ¿De qué manera depurarán a las instituciones en el país como la policía y la Fiscalía? Gracias, mi querido Miguel. Sí, doloroso caso. Yo como madre lo he sentido hasta de manera personal, más allá de
en lo absoluto intentar politizar este caso, además, porque fue vergonzoso ver al candidato Patiño, Ricardo Patiño, entrevistando a los padres de familia con el cuerpo caliente aún de los niños, ¿no? Eso jamás debe hacer un político. ¿Y qué proponemos o qué hacemos? Bueno, en el caso concreto de la Asamblea Nacional, porque esto es correspondencia de un ejecutivo en general, no estoy puntualizando a ningún gobierno en general, una fiscalización responsable de qué es lo que está haciendo la fuerza pública en general con los procedimientos, ¿sí? La Policía Nacional, entiendo, está capacitada, y las Fuerzas Armadas lo propio para llevar procedimientos adecuados, tratándose de niños o adolescentes, si es que son infractores, si es que no lo son, pues tampoco, y con adultos. En el caso particular, yo me he pronunciado públicamente sin ánimo alguno de señalar con el dedo a nadie, porque creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y pronunciarse cuando corresponda. Debió haberse seguido un procedimiento adecuado. Si los menores estaban cometiendo algún delito, pues llevarlo a un juzgado de adolescentes infractores, y si no estaban cometiendo ningún delito, devolverlos a su casa con sus padres, que no fue el caso, ¿sí? Ahora que la justicia actúe, y no he visto desde la Asamblea Nacional todavía una fiscalización responsable sobre qué es lo que ha pasado en este caso concreto. Entonces, en concreto, si me preguntan a mí, lo que puede proponer un asambleísta en este tipo de casos es una fiscalización responsable de qué es lo que está pasando con este tipo de procedimientos, incluso en un conflicto interno armado, que es lo que declaró este presidente en el mes de enero, ¿verdad? Que nosotros, al menos el combate a los brazos políticos y a las mafias en general, siempre apoyaremos. Eso sí se lo voy a puntualizar al asambleísta Vela. Yo apoyé públicamente la ley antipillos, no la forma en que fue puesta en vigencia, pero sí el fondo, ¿sí? Nosotros el combate a las mafias económicas y políticas y del crimen organizado siempre vamos a apoyar, y vamos a dar gobernabilidad en lo que corresponda al gobierno que venga, siempre que sean cosas positivas para la gente y apegadas a la ley. Pero cuando se violenta la Constitución, cuando se violentan las leyes, siempre vamos a decir las cosas como son, poniendo siempre los puntos sobre las IES. Jamás van a encontrar de la 21, del movimiento Creo y de quien les habla una oposición ciega, necia, con intereses políticos o económicos detrás. Al menos eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros siempre, y por eso tampoco es que nosotros estamos señalando con el dedo, porque fuimos gobierno y nosotros nos acordamos lo que es, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, y sabemos lo que es hacer gobierno, y otra cosa también sabemos lo que es ser oposición. Recordemos que nosotros desde el 2013 tenemos vida política y vida legislativa, y fuimos oposición al gobierno de Rafael Correa con las atrocidades que cometió y con las actitudes dictatoriales que cometió, y ahora no vamos tampoco a permitir actitudes dictatoriales con otro color distinto, ¿no? Candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, Elsa Guerra, ¿qué piensa de este planteamiento dramático que viene haciendo durante años por el caso de la desaparición de David Romo? ¿Qué hacer con este tema y cómo fiscalizar a fin de depurar a las instituciones del país? Gracias, querida Miguel. Primero, un abrazo fuerte para la madre de David Romo y para todas las madres y familiares de este país que tienen muchas personas desaparecidas. Ahora tuvimos el caso de los 4 niños, pero también hay muchas otras personas que han desaparecido en contextos de la intervención de la fuerza pública de este país, y las asociaciones de defensa de derechos están levantando toda una alarma para buscar mecanismos que puedan lograr varias cosas: verdad, justicia y reparación. Para eso es necesario hacer una revisión de todo el sistema de justicia de este país. Yo he estado de cerca acompañando a muchos sectores que han vivido desapariciones de sus familiares, y el primer problema que tenemos es que se trata como un proceso meramente administrativo y no judicial y jurisdiccional inicialmente. Los protocolos de alerta temprana y de actuación temprana son fundamentales para poder garantizar que las personas sean halladas con vida y en buenas condiciones, y eso no está pasando en este país. Por eso sí es necesario hacer reformas normativas, pero además potencializar el trabajo del sistema de justicia. ¿Qué reformas va a llevar usted para cumplir con este planteamiento? Varios elementos. Primero, hay que revisar el Código Orgánico Integral Penal, que permita que en el caso de situación de personas desaparecidas podamos potenciar el procedimiento de búsqueda de las personas. Nuestra propuesta, que no es de esta campaña, nosotros hemos planteado la necesidad de generar la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas, que es una experiencia que se ha dado en países como México, donde el nivel de crimen organizado se ha profundizado en ese territorio y donde necesitamos entonces generar procesos de reparación.
desaparición, luchar contra la impunidad de personas que han vivido desaparición, como David Romo, pero también como otras personas en este país. Esa reparación significa no solo potenciar el sistema de justicia, sino también evitar que vuelvan a suceder casos, medidas de no repetición, donde el Estado tiene que ser responsable de lo que está pasando, no solo por acción, sino también por omisión. A mí me llama muchísimo la atención que tuvimos un gobierno que hasta ahora no acepta plenamente la responsabilidad sobre la desaparición, no solo de los 4 niños a quienes les mando un abrazo a sus familiares, un abrazo desde el fondo de mi corazón porque yo también soy madre, sino también respecto de todas las otras personas que están siendo desaparecidas en este país y que presuntamente han sido no solo por el crimen organizado, sino por la fuerza pública, que eso es alarmante. Eso tenemos que parar, porque la próxima ocasión puede ser cualquiera de las personas que nos están mirando, que nos están escuchando el día de hoy. La Ley General de Víctimas, entonces, es un mecanismo que justamente nos ayuda a invertir en política pública y en revisar el sistema de justicia para evitar también que el sistema de narcotráfico pueda estar inmerso. La posibilidad, por ejemplo, de jueces sin rostro o la posibilidad de depurar el sistema de justicia está vinculado justamente a mecanismos que golpeen a los tentáculos y al corazón del crimen organizado. A mí me llama mucho la atención que hoy, por ejemplo, estemos defendiendo 100% a una Asamblea Nacional que ha dejado justamente de pensar en estos sectores, en estos grupos que están golpeados profundamente, no solo por el crimen organizado, sino por la ineptitud de gobiernos como el gobierno de Noboa. Y yo quiero ser frontal sobre esto, que lastimosamente nos impuso un IVA que no se ha visto justamente en un plan de Fénix que no existe, y que luego esto se reproduce en el hecho de que existan personas que están muriendo todo el día, que la tasa de homicidio se ha elevado con un subregistro también bastante elevado que han denunciado muchas organizaciones sociales. Por eso queremos impulsar un proceso integral, y ese proceso integral tiene que ser algo bien importante que me parece que la Asamblea no ha hecho con todo el respeto a quienes me están acompañando esta mañana, y es pactar con quién, no pactar con los otros partidos políticos. Hay que sentarnos con la ciudadanía para escuchar las necesidades. Si tenemos una tasa de aceptación baja de la Asamblea Nacional, es porque lastimosamente no hemos cumplido con nuestro trabajo. Seamos autocríticos. El problema es que en una campaña se dice esto, se llega a la Asamblea y se hace otra cosa. Exactamente. Es el problema. Exactamente, Miguel. Entonces, y por eso los ciudadanos no les piden cuentas a ellos. Una cosa es en campaña decir cualquier cosa. Y mira, y para cerrar en el tema de la fiscalización debe ser fundamental y no a dedo. No podemos tener una comisión que en unos casos fiscalice y en otros casos archive a dedo y por pactos de partidos políticos, porque detrás de un proceso de fiscalización se encuentra un incumplimiento de un funcionario que tiene que cumplir con su trabajo, está la plata de la gente, porque ese funcionario se mantiene en un puesto gracias a la plata y a los impuestos de la población que trabaja todos los días. Por eso la fiscalización tiene que tener un proceso de transparencia, de veeduría ciudadana, y tiene que estar articulado a lo que nosotros levantamos, y es un sistema nacional anticorrupción. Y el sistema nacional anticorrupción tiene que ver con reformas a la ley de contratación pública, con la revisión desde el sistema educativo hasta el papel, por ejemplo, que cumplen quienes son parte de los procesos de juicio político y quienes están a cargo de la comisión de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional. Lo importante es cumplir cuando se llega a la Asamblea Nacional. Asambleísta Ramiro Vela, este tema planteado por doña Alexandra Córdoba, la desaparición de su hijo, como un caso emblemático, ¿qué hacer con los desaparecidos en el Ecuador? ¿Cómo trabajar desde la Asamblea? Y uno de los temas fundamentales, como se ha dicho esta mañana, es la fiscalización, fiscalizar para depurar a las instituciones en el país. Totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los primeros que ha ratificado que esta comisión de fiscalización en algunos casos actúa de una manera y en otras no. ¿Por qué? Porque es un manejo político. Yo también quisiera, y como periodista de 30 años hubiera deseado que sea como cuando en la radio nos mandan los mensajes o las denuncias, que los ciudadanos sean los que pongan los temas en el tapete, que los ciudadanos pongan los temas en la Asamblea, pero lamentablemente esto no es así, esto es de votos, y peor, repito, con ciertas reformas como la que hizo esta Asamblea para que 4 superasambleístas, que son los dueños de los partidos, decidan cómo votar. El presidente acaba de vetar totalmente esa ley, pero hay que hacer una fiscalización con coherencia, una fiscalización con
visión a dar soluciones al problema, no a salvar a personas o no a salvar a ciertos partidos políticos o ciertas personas que están vinculadas. Y eso lamentablemente no se ha dado. Sin politizar los temas. Todo lo que llega a la Asamblea es politizado. Esto de los 4 niños fue 100% politizado y una vergüenza. Y no solamente un candidato asambleísta, un candidato a vicepresidente. Ya se convirtió en juez y dijo que todo el ejército ecuatoriano son asesinos. No podemos seguir generalizando. No todos los asambleístas son malos, ni todos los asambleístas hacen cosas negativas. Habemos asambleístas que tenemos coherencia y así también pasa en el ejército y en la policía. Y miren, hay reformas tan simples como es aplicar la tecnología. Yo le quiero recordar, Miguel, que le había enviado un documento donde nosotros propusimos una reforma para que todas estas patrullas que salen a tener relación con los ciudadanos, a controlar el crimen, que se encuentran a veces como este caso donde no se manejaron correctos los procedimientos, tengan una body cam. Para eso es la tecnología, para aplicarla, para que todo lo que se dé en cuanto al operativo quede grabado, y no solamente para el ejército, para la policía. Tengo las denuncias de la Comisión de Tránsito, por ejemplo, en el Guayas, cómo les extorsionan todos los días a nuestros transportistas, a nuestros ciudadanos que manejan un vehículo, que también tienen que cumplir la ley. Hay que aplicar tecnología y hay que aplicar una fiscalización. Y también hay que hacer una revisión concreta, porque ¿de qué sirve que el ejército, la policía, los otros estamentos trabajen si luego van a los juzgados y prácticamente salen libres? No pasa absolutamente nada. En varios casos de desapariciones hay ya pronunciamientos legales que no se han cumplido, que no han terminado con el proceso. Eso ya no depende de la Asamblea. Por eso insisto, hay muchas leyes que no hay que reformarlas, hay que hacerlas cumplir y hay que fiscalizar el cumplimiento de esas leyes. Bien, muchas gracias. Ustedes, a los miles de seguidores de la revista de Opinión de Democracia, juzgarán las propuestas para que, como aquí hemos invocado, ejerzan un voto libre, pero un voto responsable el 9 de febrero próximo. Muchas gracias. La presencia a la candidata a la Asamblea por el Movimiento Creo, Ana Belén Cordero, la candidata por el Partido Socialista Ecuatoriano a la Asamblea, doctor Elsa Guerra, y Ramiro Vela, asambleísta, candidato a la reelección por la provincia del Tungurahua. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos y todas. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar de un tema de salud con el epidemiólogo doctor Alberto Narváez, que es el metaneumovirus, que se habla de contagios en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.